La discriminación en el Perú es un problema presente en nuestro día a día, desde las calles hasta el hogar y hasta en ámbitos donde no nos lo esperaríamos, el ámbito universitario. Todos estos ambientes tienen casos de este tipo. Por ejemplo, en el ámbito universitario, el día de hoy presentaremos un caso bastante peculiar. Somos el grupo conformado por Fernanda Villachica, Yarix Rubiola, Nicolás Angulo y José Jiménez. Empecemos. En octubre del 2021, un caso de discriminación lingüística ocurrió en la Universidad Nacional de Ingeniería. Generó gran indignación en el Perú. El hecho se difundió cuando un video viral mostró al profesor Walter Hualpa Gutiérrez de la Facultad de Ingeniería y Electrónica pidiendo a sus alumnos, especialmente a los que provenían de provincias, que hablen como limeños, señalando que así sus padres se sentirían orgullosos y que eso los distinguiría del resto. Sus palabras expresadas durante una clase virtual fueron grabadas y compartidas en TikTok, donde rápidamente causaron rechazo. Usuarios y estudiantes calificaron su actitud como discriminatoria, al considerar que desperdiciaba las formas de hablar de quienes provenían de otras regiones del país. El Centro de Estudiantes de la facultad publicó un comunicado lamentando lo sucedido y recordando que un acento no define tu calidad de persona ni de tus capacidades. Ante la presión pública y el profesor reconoció que sus expresiones fueron inadecuadas, pidió disculpas a través de Facebook afirmando que no volvería a repetirse. Este caso evidenció cómo la discriminación por acento u origen aún persiste en los espacios académicos, reflejándose el tardismo limeño y la falta de reconocimiento de la diversidad lingüística del Perú. Además, planteó un debate sobre el rol docente y la necesidad de fomentar en las universidades un entorno de respeto, inclusión y equidad, donde los estudiantes puedan expresarse libremente sin ser juzgados por su manera de hablar. En conclusión, el incidente no solo fue un acto de individualidad, de intolerancia, sino un reflejo de prejuicios estructurales que aún marginan a quienes provienen fuera de Lima, recordando la importancia de valorar la diversidad cultural y lingüística como una fortaleza dentro de la educación superior. A partir del caso observado, nos planteamos la siguiente pregunta. ¿De qué manera la exigencia de hablar como limeño refleja una discriminación la cual limita la igualdad de oportunidades de educación en el país? Proponemos dos acciones de cambio como lo hemos leído. Primero, implementar talleres de cambio y de concientización para los alumnos y profesores para hacerlos entender sobre la diversidad cultural que existe en nuestro país y sobre la igualdad de todos los peruanos en este país. Y el segundo, impulsar la creación del protocolo de buenas prácticas para docentes. Hacemos entender que este país es pluricultural y cómo los jóvenes universitarios crecemos en un ambiente el cual nos influencia sobre el futuro y el cual debe ser un ambiente de armonía y conciencia para crear futuros profesionales de cambio. La educación en el Perú se supone que debería ser un medio para mejorar nuestras vidas y lograr una igualdad de oportunidades. Sin embargo, muchas veces esto termina siendo lo contrario, ya que se termina convirtiendo en un espacio donde se repiten las mismas desigualdades que hay afuera. Un ejemplo muy claro de esto es el caso presentado, el cual muestra que ni en la universidad se está libre de discriminación, ya que se sigue creyendo que el acento limeño es el correcto y que los demás son algo que tenemos que corregir. Este tipo de discriminación en realidad no son algo aislado. Según ideas del sociólogo Anthony Giddens, los prejuicios funcionan como mecanismos que mantienen y refuerzan aún más la desigualdad. Y en este caso, al burlarse o exigirle a alguien que cambie su manera de hablar, se manda el mensaje de que su origen o su identidad no valen lo mismo. Incluso cifras del INEGI muestran que más del 20% de personas con estudios superiores han sentido algún tipo de maltrato o discriminación. Esto significa que la desigualdad no está solo afuera, sino también dentro de las aulas. Cuando un profesor que representa una autoridad desvaloriza el acento de uno de sus estudiantes, lo que está haciendo es romper la confianza y afectar a la autoestima. Muchas veces terminan sintiéndose inseguros o prefieren ya no participar por miedo a ser juzgados o que los tomen como burla por simplemente hablar de la manera en que lo hacen. Y eso claramente afectará a su rendimiento y a su experiencia universitaria. Por otro lado, la diversidad lingüística debería verse más bien como algo positivo y no como un defecto o algo que tengamos que cambiar. Los distintos acentos y formas de hablar en el Perú reflejan la gran riqueza cultural de nuestro país, un país con muchas identidades y lenguas.
De hecho, los estudios del INEGI muestran que más del 30% de hablantes de lenguas originarias como el aymara han sido discriminados. Y en lugar de rechazar eso, la universidad debería promover el respeto por todas las formas de hablar, capacitar a los docentes y crear espacios donde todos puedan expresarse sin miedo a ser juzgados o que se burlen de ellos. Ahora, en cuanto a evidencias y uso de fuentes, el caso del profesor de la Universidad Nacional de Ingeniería que solicitó a sus estudiantes de provincia hablar como si estuvieran en Lima reportando por la República constituye un ejemplo representativo de la persistencia de prácticas discriminatorias de carácter lingüístico dentro del ámbito educativo peruano. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, dentro del 2017, el 82,6% de la población en 5 años a más aprendió el castellano como lengua materna, mientras que el 13,9% lo hizo en quechua y el 1,7% en lengua de aymara. Estas cifras reflejan la diversidad lingüística dentro del país y evidencian que un número significativo de estudiantes proviene de contextos socioculturales distintos al estándar castellano dominante. En esta línea, la Defensoría del Pueblo enfatiza en toda forma de discriminación basada en el idioma, acento o procedencia constituye a una vulneración al derecho fundamental y a la igualdad y a la educación sin distinciones, tal como se señala en el portal institucional Vivir sin Discriminación. Asimismo, el Ministerio de Cultura, mediante la Estrategia Nacional Perú sin Racismo 2023, busca prevenir y reducir los actos de discriminación étnico-cultural en los distintivos espacios públicos, promoviendo la valoración de la diversidad cultural y lingüística del país. Y por su parte, el Banco Mundial 2014 advierte que las personas quechua hablantes en el Perú suelen enfrentar diversas formas de exclusión social y económica derivadas de la discriminación por su lengua materna, lo que limita sus oportunidades educativas y laborales. En conjunto, estas evidencias demuestran que el incidente ocurrido en la UNI no constituye un hecho aislado, sino es una manifestación de un problema estructural de discriminación lingüística que persiste dentro del país y que requiere políticas públicas sostenidas orientadas a la inclusión, la equidad y el reconocimiento de la diversidad cultural peruana.